de la península. ¿Qué tiene en su mano, Camichula? Tengo un libro muy interesante que se llama El loco y sus dos sirenas, como un joven un poquito desadaptado encuentra en el mundo esotérico, al parecer, la respuesta a lo que está buscando en la vida. Bueno, eso y muchos otros temas se pueden conversar cada semana, particularmente cada miércoles, en las series, en los ciclos conversatorios Libremente. Hoy nuevamente estamos aquí con el profe Mario Godoy, ¿cierto? Fundador de este conversatorio, pero también nos acompaña Carlos Reyes, Carlos Augusto, autor de este libro. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Siempre en movimiento en nuestro conversatorio. Ininterrumpidamente trabajamos y conversamos, de eso se trata. Súper bien, muchas gracias por la invitación. Sí, claro, ya te queremos preguntar obviamente por el libro, pero profesor, claro, recordar estos encuentros que, claro, tienen como contexto el conversar, reunirse, analizar, cambiar opiniones, pero también lo más importante, sobre todo para las personas mayores, es el poder tener un lugar donde poder ser personas, donde poder ser activos, porque lamentablemente a veces la sociedad, por edad, los va excluyendo. ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿Ya cuánto? ¿3 años? Sí, ya en junio cumplimos 3 años. La verdad que podríamos decir con bastante orgullo que casi en forma ininterrumpida. Tanto nos entusiasma que enero y febrero siempre seguimos reuniéndonos los días miércoles. Llevamos más de 150 sesiones, digamos. Y en 150 temas distintos, ¿cómo para contarle a las personas cómo se da esa junta? Perfecto. Mira, traigo aquí un torpedo, Muy bien. Aunque no vengo preparado. Mira, la verdad que 2 modalidades tenemos, que invitamos a algún expositor o bien entre nosotros mismos conversamos de temas diversos. Por ejemplo, entre los expositores hemos tenido al académico Mario Rodríguez, académico de la Universidad de Concepción, que nos habló sobre Jorge Luis Borges. Tenemos al periodista José Sepúlveda, que nos habló sobre la historia y geografía de la Isla Mocha. Tenemos al historiador don Armando Cartes, que nos habló sobre hitos históricos en nuestra ciudad sobre todo. Hemos tenido al doctor Martín Silic, que nos habló sobre la educación chilena, y etcétera. Y entre los temas nuestros propios del grupo solamente, digamos, sin invitado, un compañero, Nelson Naranjo, nos habló sobre la interesante vida de Lord Cochrane. Hemos expuesto un miembro del grupo sobre Niccolò Maquiavelo, la biografía de este señor, sus hechos. Hemos hablado también sobre, por ejemplo, la pintura de don Albino Echeverría, ¿no? Un mismo miembro de nuestro grupo visitó la exposición últimamente, que estuvo en el chileno norteamericano, don Albino, y compañero, tú fuiste, Carlos, me parece, hiciste un análisis sí, claro, el sobre pintor. la pintura, y así, tan diversos como el mundo mismo. Es verdad. De eso se trata entonces esta conversación que se tiene semana a semana en la Biblioteca Municipal de Concepción, ¿verdad? Donde se hace la invitación a que participe en este tipo de iniciativas, ¿verdad? Es mucho más que ir a sentarse a leer un libro, pero también te puedes ir a sentar a leer un buen libro, como es el caso del Loco y sus dos sirenas. Para que nos cuentes un poco, Carlos, acerca de ti. Sí, la verdad que ha sido toda una aventura esto de ser escritor. Ya publiqué en octubre del 2023. Ustedes tuvieron la amabilidad de invitarme, así que les agradezco nuevamente. Y el libro ha tenido, sí, un buen giro, ha tenido una buena venta, buenas opiniones. La verdad que realmente el protagonista está loco y se siente. Pero la situación de la historia en sí grafica mucho también situaciones del día a día, ¿ah? Sobre todo esta crítica a la deshumanización producto de un exceso del mundo digital y de las redes sociales, que eso es muy interesante. Y justamente en el conversatorio Libremente como que logramos como paliar esa como deficiencia, ¿no? Porque se humaniza la interacción al estar en vivo, logrando un lenguaje visual. Hay un psicólogo muy interesante que se llama Albert Mehrabian, que habla sobre la regla del 7-38-55 para una comunicación emocional efectiva. Dice que el 7% es la palabra, el 38% es el tono de la palabra y el 55% es el lenguaje corporal y visual. Entonces en el conversatorio le contaba a don Mario, se logra justamente ese efecto de que las personas se conectan con la realidad pura y dura y así pueden manifestar su opinión y hacerse valer.
Oye, con respecto a la realidad, claro, hoy día la realidad que estamos viviendo es la inteligencia artificial. Y a propósito, como autor de libros, contábamos hace poquito que un bestseller también que hoy día está siendo muy comentado fue esto con inteligencia artificial. Y que recién ahora se dio a conocer que fue así. No se partió de la base. Me imagino que estas temáticas de la tecnología, el desafío de la inteligencia artificial para los creadores es un tema que han conversado también, profe, ¿no? En reiteradas oportunidades, la verdad, ¿no? Hemos conversado sobre el tema y también entre nosotros, digamos, compartimos nuestras ideas, nuestra visión que algunas veces es negativa y por otro lado también tiene un lado positivo, ¿no? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae para bien de nosotros, de la humanidad, podríamos decir? Pero también los peligros que involucra el desarrollo de esta tecnología en perjuicio del ser humano, de la persona. Sin duda, y eso es algo que poco tiempo le damos para reflexionar. Creo que, claro, espacios como Libremente buscan eso, que nos demos un tiempo, la posibilidad de poner un poquito el freno de mano y reflexionar en torno a lo que estamos haciendo, a lo que nos rodea, a los avances tecnológicos, pero también a un sinfín de otros temas, me imagino, ¿no? Para que nos cuentes también, porque además acá nos da cuenta de la transversalidad. O sea, este conversatorio está abierto para quien quiera ir, quien quiera sentarse a dialogar, quien quiera sentarse a compartir una idea o a escuchar ideas, ¿no? Y ese es tu caso, ¿verdad? Sí, por supuesto. Yo inundo el conversatorio siempre de inteligencia artificial porque estoy preparando la continuación de este libro que se va a llamar El androide suicida, justamente, y donde hablo del transhumanismo tecnológico versus esta nueva versión que sería el transhumanismo espiritual. Así que es muy interesante. Y sí, tienen razón. OpenAI, que es una empresa líder en inteligencia artificial, está justamente desarrollando un programa solamente para escribir novelas o escribir poesía. Entonces está poniendo una brecha difícil para los autores y los escritores, que tener mucho talento para poder así hacer un material que sea inédito, que sea exclusivo. Pero en el conversatorio lo interesante es el concepto libremente. O sea, uno llega y puede hablar el tema que uno sienta que desea hacer, ¿ya? Y eso es muy bueno. Yo creo que ese es el gran aporte a la idea central. Eso es lo menos lo que me gusta, así que por eso yo animo a los jóvenes, también a las personas de edad ya más mayor, que puedan ir, asistir sin miedo y así puedan ser escuchados. O sea, claro, en tu caso, lo mencionaba el profe, fuiste a ver una exposición de un artista en particular y luego llevaste al conversatorio un análisis. Vamos a profundizar un poquitito. Eso fue lo que pasó, ¿no? Sí, yo estoy subiendo contenido en mis redes sociales siempre, entonces fue una exposición de este pintor, ya que mencionaba, don Mario, el señor Echeverría y Cancino. Entonces, después, obviamente, hice un análisis en el conversatorio breve de unos 20 minutos de más o menos en que se trataba su pintura, una obra bien buena que se llama Bodegones, más o menos lo que yo sentía, y los compañeros del grupo también dan su opinión, entonces vamos generando un análisis bastante concéntrico y muy bello, entonces positivo. Oye, a propósito de análisis, aquí hay, claro, varias palabras que están resaltadas para preguntarte un poco qué significan, porque claro, tiene muchas de ellas que se repiten con el título del capítulo, pero sin duda la que más se repiten todos transversalmente es Sirena, a propósito del título. ¿Por qué decidiste resaltar estas palabras? Sí, porque quise que El loco y su docena y el que viene, El androide suicida, sean casi textos dogmáticos, que sean textos que tengan bastante orden y estructura para efectos de tener una salvaguarda ante este desarrollo bastante exponencial de la inteligencia artificial. Son textos bastante bien desarrollados, entonces por eso es para estructurar y para refundar bien la idea, ¿ya? Para que la persona diga, estoy aquí, estoy en inversión, perfecto, tiene el capítulo expectativa. Entonces se ordena y puede leer el texto también de manera más profunda por partes. Tenía un sentido ahí también Sí. lógico detrás. Ahora, profe, bueno, estas conversaciones se están repitiendo todas las semanas, decíamos todos los miércoles. ¿Es necesario cumplir con algún requisito? Porque de pronto hay personas que sienten un poquito de temor de ir a este tipo de encuentros y decir, pucha, ¿yo de qué voy a hablar? ¿Qué voy a aportar yo a la conversación? Si a lo mejor no soy una erudita, tal vez no estudié una carrera, tal vez no me dedico a ser autor de libros, por ejemplo, como es el caso de Carlos. ¿Qué se necesita? Solo se necesita, Camila y Luis, las ganas de conversar, las ganas de compartir, las ganas de escuchar y de dar su opinión. Porque muchas veces, la verdad,
ciudadanos comunes y corrientes como nosotros no tenemos una tribuna para expresarnos, ¿no? ¿Cuántas personas andarán por las calles inquietas por algo que está sucediendo en el país o en el mundo? Pero ¿con quién conversan eso? ¿A quién expresan su inquietud? Yo creo que este conversatorio tiene esa finalidad, ese objetivo, y lo hemos cumplido. Darles cabida a quien quiera, al ciudadano común y corriente. Los sin voz, como se llamó en alguna ocasión, ¿no? Darle la oportunidad a aquellos que no tienen una voz pública de expresarse ahí. Se respeta absolutamente cualquier idea, no se critica, simplemente se escucha, y si uno tiene una opinión diversa, se plantea en ese mismo momento. ¿Qué es lo que nos falta un poquitito, dicen algunos, el poder solucionar las cosas conversando? Nuestra sociedad hoy día va solucionando las cosas atacando, ya sea física o verbalmente. Lo vemos en la política, lamentablemente. Incluso cuando nos plantean o nos tratan de plantear sus ideas para postular algún cargo, muchas veces lo único que escuchamos es como le enrostran cosas al otro. Entonces ahí nos va faltando ese diálogo, profesor, ese planteamiento, ese miedo también que muchos tienen de dar a conocer su opinión porque a lo mejor no va a ser considerada, y sobre todo a los adultos mayores, que tampoco son escuchados a pesar de su experiencia. Y aquí, bueno, tenemos de todas las edades, pero por la fotografía mayormente son adultos mayores, un espacio importante también. Sí, así es que están invitados todos, jóvenes también, que como tú dices, la mayoría somos adultos mayores, pero necesitamos compartir, necesitamos escuchar la voz de los jóvenes. Tenemos jóvenes también, como a Carlos y otros jóvenes que tenemos, mujeres también, hombres y mujeres. Entonces tenemos los adultos mayores de escucharlos, ¿no? También a los jóvenes. Así es que los invitamos a participar en nuestro conversatorio de 5 a 7 todos los miércoles. Cada miércoles, y ahí estamos viendo imágenes, profe, y claro, hay buena participación femenina, lo cual es muy bueno, ¿no? Que haya una diversidad también de posturas ante los temas que se van tratando. Vemos ahí a mujeres jóvenes, hombres jóvenes, mujeres adultas mayores, hombres adultos mayores. Aquí la idea es enriquecer los diálogos cada vez más. Ahora, Carlos, te pregunto, ¿a quién le harías la invitación en particular? ¿Quién les está faltando que se haga parte de estos diálogos miércoles a miércoles? ¿Cuál es esa opinión que ustedes dicen, pucha, aquí nos hubiese encantado que hubiese estado tal o cual persona para comentarnos este tema? Yo creo que, no sé, como representante de la generación Millennials, uno de los más antiguos, de junio del 84, creo que a ellos les podría hacer la invitación para que se acerquen y para que puedan establecer un diálogo que está en un lugar público. Eso es lo interesante de la biblioteca, que es público, por lo tanto es cultural y tiene una fuerza, ¿no?, creativa. Yo creo que a ellos, a los jóvenes millennials y quizás también a algunos de la generación Z, que obviamente que les cuesta mucho más hablar porque son nativos digitales puros, pero la invitación yo creo que para ellos, ¿no es cierto?, para los millennials y los Z, para que se animen, vengan, lo pasen bien, disfruten y vean ahí, ¿no es cierto?, in situ lo que es dar su opinión y ser confrontada con las demás, pero siempre con una buena vibra. ¿Sí? ¿Sabes qué? Qué importante lo que dices con respecto a que las nuevas generaciones, de la Z hacia abajo, están cada vez hablando menos. Hay estudios que así lo demuestran. O sea, la mayor cantidad de comunicación es a través de mensajes de texto que ya cada vez tienen menos palabras, que solamente tienen imágenes, un sticker, un meme. Y lo triste de esto no es que no te puedas comunicar, ¿no? Porque de todas maneras el mensaje tiene la información que yo requiero, pero es poder articular lo que quiero decir, que de pronto es mucho más complejo y profundo que simplemente decir juntémonos en tal parte a tal hora. O oye, que me gustó el carrete de ayer. ¿Qué pasa con lo que se quiere decir que es más profundo? Con aquello que incluso nos cuesta llegar a las palabras para poder manifestarlo. Me está pasando algo importante, me pasó algo importante, que está aquí dando vueltas y no hay yo cómo sacar. Si no tengo el hábito de hablar, de dialogar, de conversar con alguien, va a ser tan difícil poderse sacar eso de adentro. Así es, Camila. Así es. Y bueno, tenemos aquí a Carlos, que tiene una línea especial de su novela, de su escritura y también en su conversación, ¿no? Demuestra un
un espíritu, podríamos decir, distinto a lo que conversamos, la simple realidad. Él tiene un punto de vista bastante interesante en ese aspecto. Y tenemos también un escritor que ha estado con ustedes, como es Iván Valeria, ¿no? Que con su novela El Castillo de Isidora, la verdad que ha tenido bastante aceptación y ha tenido bastante difusión su libro. Tenemos ahí, apareció recién también en una de las fotos que mostraron ustedes, a nuestro poeta Ernesto Montalva también, que participa con nosotros en algunas ocasiones. Y tenemos personas entonces y otras personas que son, recién el miércoles pasado tuvimos la oportunidad y la sorpresa muy grata de un señor que es tímido en su expresión y se había retirado por mucho tiempo porque decía que no se sentía muy cómodo porque él no tenía muchas, ¿cómo podríamos decir? Mucho lenguaje o muchas experiencias vitales, pero se acercó después de mucho tiempo y quedó realmente grato y quedó de seguir viniendo porque ahí él pudo expresarse. Igual en una oportunidad tuvimos un matrimonio de cierta edad que traía un hijo que tenía ciertos problemas de discapacidad y lo quería entonces que él pudiera expresarse y ahí lo acogimos a ese joven, ¿no? Entonces es la oportunidad para todos. Y lo importante del diálogo finalmente es eso, el poder construir una mejor sociedad. Hablamos mucho del cambio climático, pero también estamos generando cambios en nuestras relaciones interpersonales y eso también está afectando el día a día. Así que gracias por este tipo de espacio, de conversaciones. Carlos, por supuesto, vamos a estar atentos a tus próximos libros y profesor, también atentos a las actividades que van teniendo. Un agrado. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos en la próxima, son las 11 de la mañana con 42 minutos.